es esa parte de la física que se ocupa del movimiento. No se preocupa de las causas de dicho movimiento, eso será más tarde con la dinámica, tan solo del movimiento en sí. Es una parte que pertenece a lo que se denomina la mecánica clásica, se ha estudiado en multitud de ocasiones durante mucho tiempo. La cinemática posiblemente sea una de las partes de la física más exacta. Se ha ocupado durante mucho tiempo de estudiar desde movimientos tan sencillos como desplazamientos con velocidad constante, movimientos rectilíneos, hasta grandes éxitos de la denominada balística, como el lanzamiento de un cohete de un planeta a otro. Pensemos en lo complicado que es esto. Es un objeto que se lanza desde un planeta en movimiento, tiene que llegar a otro sumamente lejano con multitud de fuerzas interaccionando sobre dicho objeto. Bien, la cinemática estudia todo este tipo de movimientos. Si hacemos referencia al principio de relatividad, a todo el mundo se nos viene a la mente Albert Einstein y su ya famoso trabajo de principios del siglo XX. No obstante, el primer enunciado de un principio de la relatividad se debe a Galileo. No se conocía en aquella época las velocidades que trata el principio de Einstein, pero sí era consciente Galileo que los movimientos había que estudiarlos en base a un sistema de referencia. Un sistema de referencia consta de dos partes: un centro, origen de coordenadas, y unos ejes coordenados que son los que ordenan el espacio. Estos ejes pueden tener distintas orientaciones respectivas, pero lo más habitual, con el que trabajaremos además en este curso, es el llamado triedro trirrectángulo. Es decir, entre cada par de ejes existe un ángulo de 90 grados. Además, los sistemas de referencia en general se pueden dividir en dos grupos: los llamados sistemas de referencia inerciales y no inerciales. Un sistema de referencia inercial es aquel que se mueve con velocidad constante o está en reposo. Hagamos el siguiente experimento mental. Situémonos en el interior de un tren que circula de forma muy fluida por las vías sin ningún tipo de bache. Cerramos las ventanillas para no tener ninguna percepción del exterior e intento averiguar si el tren se está moviendo o está en reposo. Ningún experimento que yo haga en el interior del tren, de este tren, me llevará a conseguir determinar tal resultado. Se trata de un sistema de referencia inercial. Eso quiere decir, de forma un poco más técnica, que un observador en el interior de este sistema de referencia nunca será capaz de determinar su estado de movimiento absoluto en base tan solo a experimentos físicos. Un sistema de referencia no inercial es aquel que se desplaza con una velocidad que no es rectilínea uniforme. Puede ser una curva o puede ser un movimiento acelerado. En cualquier caso, en estos sistemas sí se pueden hacer experimentos que determinen el estado de movimiento de dicho sistema de referencia. Dentro de un sistema de referencia colocaremos un objeto. Este objeto se determina mediante lo que denominamos vector de posición. Sea un objeto situado en el punto P, el cual se caracteriza por un vector de posición. Dicho vector es el vector propiamente dicho que une el origen de coordenadas de este sistema de referencias con el punto donde se sitúa el objeto, con el punto P. Las proyecciones de dicho vector sobre los ejes coordenados, por
proyecciones X, Y, Z, serán lo que llamaremos coordenadas de dicho vector. Así pues, este vector se puede expresar como la coordenada X por el vector unitario Y, más la coordenada Y por el vector unitario J, más la coordenada Z por el vector unitario K. También utilizaremos la palabra componentes del vector. En ocasiones, este objeto se desplazará, con lo cual el vector R no será un vector fijo, sino que será un vector que dependerá del tiempo, variará con el tiempo. Por tanto, sus componentes X y Z serán también variables que dependan del tiempo. Cuando esto sucede, aparece lo que denominamos vector desplazamiento. Sea un objeto que en un instante inicial se encuentra en un punto caracterizado por un vector de posición R1 y un instante después se encuentra en un punto caracterizado por un vector R2 con componentes X2 y 2, Z2. Definimos el vector desplazamiento como aquel que une la posición inicial con la posición final. Y se define el vector desplazamiento como la resta de R2, posición final, menos R1, posición inicial. Una forma alternativa de enunciar el vector de desplazamiento sería decir que la posición inicial más el desplazamiento será igual a la posición final. Si un móvil que se desplaza con un vector de posición dado por la expresión que tenemos en la pantalla, veamos cuál es su posición en el instante t igual a 1. Tan solo tenemos que sustituir el parámetro t por su valor de 1 segundo para llegar a un valor de 2i más j más 3k en unidad del sistema internacional en metros. Y si quisiéramos ir a un segundo instante, en este caso t igual a 4 segundos, de nuevo tendríamos que sustituir parámetro t por su valor numérico 4 para obtener un valor de 8i más 16j más 3k. Por último, para calcular el vector de desplazamiento, recordemos que era posición final menos posición inicial, es decir, R4 menos R1, que me quedará un valor de 6i más 15j. Este vector es lo que se ha desplazado el móvil en ese intervalo de 3 segundos. Por último, hagamos la simplificación a una dimensión, caso que nos ocupará en numerosas ocasiones. Sea un objeto que en el instante inicial se encuentra en una posición x1, en un instante posterior se encuentra en una posición x2. En esta ocasión denominaremos el desplazamiento. No es necesario denominarlo vector desplazamiento ya que estamos en una dimensión, será tan solo el desplazamiento, como variación en la posición, es decir, coordenada final menos coordenada inicial, x2 menos x1. De nuevo, una formulación alternativa sería posición inicial más el desplazamiento será igual a la posición final.